a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López y para mí es un gusto poderlos acompañar. Y es que el 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualmente, como todos hemos venido viendo, hemos sabido, pues las condiciones de trabajo han cambiado de manera muy radical. Es decir, la pandemia nos ha afectado todas las condiciones, incluso las laborales. Y por eso hoy queremos saber cuáles son esas enfermedades laborales que han sido más persistentes últimamente en este tiempo de pandemia. Pero ¿cuáles son las condiciones para decir que una enfermedad es laboral o no? ¿Cuáles son esas enfermedades que tienen un manejo especial por ser justamente de índole laboral? Eso además teniendo en cuenta un contexto noticioso, y eso tiene que hablarnos a nosotros de lo que sucedió el pasado 13 de abril en el Senado, cuando se aprobó la conciliación del proyecto de ley que regula el trabajo en casa, distinto a lo que significa el teletrabajo, entendiendo el teletrabajo como un acuerdo previo entre el empleador y el empleado para ejercer sus funciones en teletrabajo. Cuando hablamos del trabajo en casa, hablamos de dos condiciones importantes a tener en cuenta con este nuevo proyecto de ley. Uno, que se establece el derecho a la desconexión laboral, y otro, que el subsidio de transporte se cambia entonces por un subsidio de conectividad. Esto, por supuesto, todavía tiene un pasito pendiente, y es la firma, la sanción del presidente Iván Duque. Esto para ponernos en contexto sobre lo que está pasando a nivel noticioso respecto a lo que está sucediendo con el trabajo en medio de la pandemia. Y es que además este proyecto es para situaciones excepcionales. El plazo, por ejemplo, no puede exceder los 3 meses, y si excede, pues nuevamente se hace un acuerdo. ¿Excepcional cómo qué? Pues como la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Hoy entonces hablamos de las enfermedades laborales. Bienvenidos. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. De acuerdo con la Organización Mundial de Trabajo, cada día mueren 6.500 personas a causa de las enfermedades laborales, lo que supone entre un 5 y un 7% del total de las muertes registradas a nivel mundial. El 28 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que busca promover el trabajo seguro, saludable y decente. La pandemia por el COVID-19 incidió en todos los aspectos de la vida. El trabajo, por ejemplo, ha representado cambios y transformaciones debido a los riesgos de transmisión de este virus. La reorientación hacia nuevas modalidades de trabajo, como el teletrabajo, trabajo en casa o la alternancia, ha planteado riesgos potenciales como los psicosociales y la violencia, además de las enfermedades laborales calificadas que tuvieron un repunte en el 2020, según las administradoras de riesgos laborales. Para procurar un trabajo seguro, saludable y decente para todos. Para eso es este día que se celebra el 28 de abril. Y es que estas condiciones de la pandemia también, digamos que preocupan y generan alerta, porque un estudio de la Asociación Colombiana de Relaciones Industriales y Personales ha dicho que el 98% de las empresas en nuestro país se vieron obligadas a que sus trabajadores ahora hicieran sus tareas desde casa. Y el 76% de estas empresas decidió que va a mantener esa modalidad. ¿Eso qué significa? Que va a haber una transformación respecto a lo que es una enfermedad laboral. Como siempre, tenemos en este espacio excelentes invitados, y esta ocasión no es la excepción. Nos acompaña el doctor Luis Fernando Rincón. Él es docente de especialización de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, y además es médico laboral de seguridad y salud en el trabajo. Doctor Luis Fernando, bienvenido y gracias por regalarnos este tiempo. Paola, cordial saludo. Muy amables por la invitación y poder participar y compartir información con el auditorio. Información que seguramente ha venido cambiando en los últimos meses y que tendrá entonces que tener una nueva regulación. Pero partamos de un hecho básico. ¿Qué es una enfermedad laboral, doctor? Bien, las enfermedades laborales están definidas en Colombia en la Ley 1562 del 2012, que nos refiere que son aquellas adquiridas por causa en el lugar o en el ambiente de trabajo. Para tal efecto, el Ministerio ha reglamentado cuáles son las enfermedades laborales y están en el decreto 1477 del 2014. Ahora bien, allí era importante anotar
en esa tabla de enfermedades laborales que existían 4 enfermedades especiales que se consideraban directas, en que solo hay que demostrar la presencia de factor de riesgo en el trabajo. Un avance muy importante que hizo el gobierno fue que el año pasado, mediante el decreto 676 del 2020, declaró también como enfermedad directa el COVID. Estamos en una pandemia y es una realidad. Ahora bien, esa declaración fue para el trabajador de salud, para los soportes administrativos, para las personas de servicios generales o de vigilancia que están en los servicios de salud. Y eso ha sido muy importante. Claro, esto junto a la pandemia disparó el reporte y la calificación de las enfermedades laborales. De venir antes del 2020 con un promedio de entre 8 y 9.000 enfermedades laborales al año en Colombia, hemos pasado en el 2020 a un reporte de cerca de 50.981 enfermedades laborales, esencialmente por el reporte del COVID. Al día, cerca de 139 personas se contaminan. Y claro, los más afectados, sin duda alguna, el sector salud. Miren, en estadísticas de Bogotá, en el 2020, se presentaron cerca de 732.872 casos de COVID, de los cuales el 2.8%, es decir, 20.666 fueron trabajadores del sector salud. Ahora bien, en ellos, ¿quiénes son los más afectados? En primera instancia, los médicos, luego las auxiliares de enfermería, los estudiantes y luego las enfermeras profesionales. Doctor, pero usted está, digamos que yendo muy rápido, porque entonces cuando empezamos a hablar de las enfermedades laborales, celebrando además esa muy buena noticia que tiene que ver con el COVID-19 respecto a estructurar esa situación como una enfermedad laboral, ya especificando para el sector salud. Hablemos entonces de lo positivo que llega a ser esta noticia, porque si bien solo pertenecería, digamos, como beneficiario un segmento, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que una enfermedad sea laboral y cuál es el beneficio que trae que sea de ese título ahora? Perfecto. La misma ley 1562 y toda la reglamentación que existe en riesgos laborales desde el año 93 con la reforma de la Seguridad Social determina que cuando un trabajador se le diagnostica y se califica como de origen laboral un evento, ya sea un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, tiene derecho a unas prestaciones asistenciales y económicas, que son los beneficios que le ayudan a llevar de mejor forma estas contingencias. Las prestaciones asistenciales, entendemos todos, es el tratamiento médico, quirúrgico, farmacéutico, etcétera, a cargo de las administradoras de riesgos laborales. Y las prestaciones económicas es un mejor reconocimiento en el pago de incapacidades, que van al 100% del salario, una posible incapacidad permanente parcial cuando hay una pérdida de capacidad para trabajar, una pensión de invalidez cuando desafortunadamente el trabajador fallece como consecuencia de estos accidentes de trabajo o enfermedades laborales, y un auxilio funerario. Esas son las prestaciones y los beneficios. Doctor, gracias por resolvernos, digamos, esa gran inquietud y por qué también desde otros sectores están solicitando que la enfermedad, que el COVID-19, que contagiarse con este virus, también en otros sectores sea considerada como una enfermedad laboral. Por ejemplo, eso es uno de los pedidos de los profesores. Ya vamos a volver entonces con nuestro invitado Luis Fernando Rincón. Él es médico laboral de seguridad y salud en el trabajo. Y justamente tenemos que compartir en este momento esa pregunta que a ustedes siempre les hacemos en nuestro programa. La redes sociales, numeral encuesta, ¿ha presentado usted algún accidente o enfermedad laboral en medio de la pandemia? Ojo, también nos queremos concentrar en este lapsus de tiempo que ya lleva más de un año. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha transformado el trabajo en medio de la pandemia? Numeral Más Salud en Tus Manos. Con esta pregunta los invitamos a que participen en las redes sociales. Vamos a pausa, ya regresamos. Según el Ministerio de Trabajo, en medio de la pandemia, el teletrabajo aumentó en un 80%, logrando mantener gran parte de las actividades laborales del país. La otra cara de la moneda tiene que ver con las enfermedades laborales y nuevas patologías que se incrementaron, como por ejemplo problemas musculares, problemas psicosociales, problemas digestivos y trastornos mentales. Según cifras del Observatorio de Seguridad y Salud del Consejo Colombiano de Seguridad, en 2020 se presentaron 1.233 accidentes de trabajo, 140 enfermedades laborales y 1,2 muertes relacionadas al oficio que desempeñan los empleados en las empresas.
El sector de servicios sociales y de salud es el más afectado con las enfermedades laborales, presentando para 2020 5.178 casos. Y seguimos en compañía de nuestro invitado, el doctor Luis Fernando Rincón. Él es docente de la especialización de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y además es médico laboral de seguridad y salud en el trabajo. Doctor, pues estábamos viendo entonces también este incremento de estas cifras en tiempo de pandemia. Y además usted nos estaba entrando en detalle con el tema del COVID-19. Lo más importante a tener en cuenta cuando una enfermedad se convierte en laboral es el asunto del beneficio de las prestaciones asistenciales y económicas. Ahora, con este incremento de otro tipo de situaciones, digamos que en el hogar, ¿cómo se hace esa justificación de que estas enfermedades son laborales pero se produjeron en el hogar, en la casa? Bien. Es bien difícil, y lo anotaban ustedes de forma muy asertiva. Inicialmente con esta pandemia se autorizó el trabajo en casa, que no tiene las mismas formalidades del teletrabajo. Lo ideal sería el teletrabajo donde el empleador verifica las condiciones de labor. En este trabajo en casa, el trabajador se vio obligado a desplazarse a su hogar, adaptar de forma provisional un espacio para ejercer su labor. Esta labor no necesariamente contó con una adecuada silla, un adecuado diseño ergonómico o adaptaciones ergonómicas. Y sin duda alguna, inicialmente empezó a generar un aumento de lesiones osteomusculares, dolor de espalda, alteraciones en miembro superior y dificultades de diferente índole. Poco a poco, las empresas han ido tomando conciencia, adaptando los lugares, suministrando elementos y medios para mejorar el confort del trabajador en su espacio de hogar. Y justamente pues por eso mencionábamos al inicio del programa que ya está pasándose entonces a sanción presidencial el proyecto de ley que regula el trabajo en casa. Pero entonces hagamos una comparación, doctor, respecto a lo que sucedía con las enfermedades laborales antes de la pandemia y lo que está pasando ahora. ¿Han cambiado la persistencia de algunas enfermedades? ¿Ha variado? Ahora, obviamente, en relación al COVID-19, pues habrá otras que están ocupando el primer lugar. Sí, cambió un poquito el panorama. Antes de la pandemia, de cerca de unas 8 o 10 mil enfermedades laborales, el 70% eran osteomusculares, fundamentalmente el famoso síndrome del túnel del carpo, era la que era la prioritaria en esta presentación. Con la pandemia, el COVID se volvió prioritario porque afectó de gran manera a todos los trabajadores del sector salud y se dispararon los casos. Hoy en día tenemos al año cerca de 50.000 reportes de enfermedad laboral y tal vez el 90% más corresponden a estas de orden biológico que además, como les contaba, fue declarada ya enfermedad laboral de manera directa. Claro, luego y a continuación continúan las osteomusculares y tal vez hay un espacio que no se ha determinado muy bien por falta de diagnóstico, las enfermedades psicosociales en los trabajadores. Claro, se diagnostican algunas, son muy importantes, pero hay muchas que pasan o de origen común o falta el proceso diagnóstico para declararlas de origen laboral. Pero respecto a ese proceso diagnóstico para declarar estas enfermedades de origen laboral, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? ¿Ya está estipulado como una enfermedad laboral? ¿Todavía no está estipulado? ¿Y cuántos enfermos, digamos, hacen falta para que estos diagnósticos sean válidos y se convierta entonces en una enfermedad laboral? Bien, el proceso para reporte y diagnóstico de una enfermedad laboral está muy bien definido en la norma legal. Hay una primera oportunidad de calificación y reconocimiento que lo hacen las entidades de seguridad social, las EPS, las administradoras de riesgos laborales. De haber controversia, esto debe irse a la Junta Regional de Calificación y hay una segunda instancia o final que es la Junta Nacional de Calificación. Sí, las ARLs, conozco, están muy juiciosas y han ido calificando oportunamente la enfermedad laboral en Colombia. Y claro, en el último año y debido a la pandemia han estado muy pendientes de calificar el COVID como enfermedad laboral.
Claro, y esto también hablando de las enfermedades de tipo mental. Aquí en este espacio pues hemos tocado con preocupación lo que se puede venir en materia de salud mental para toda la sociedad, para los niños, para los adultos, para quienes están trabajando y quienes no están trabajando, para quienes ahora trabajan en la casa y quienes de pronto pues no han tenido esa posibilidad. Justamente hemos mencionado incluso, doctor, en este espacio que va a haber un cuarto pico de esta pandemia, pero no en relación al COVID-19, ojalá no, sino en relación a la salud mental. Y entonces cuando usted menciona que este podría ser el tercer renglón de enfermedades laborales en este nuevo panorama, pues todavía genera mayor preocupación, porque además pues las enfermedades mentales hay muchas, hay de todo tipo y el diagnóstico también es muy complicado. Sí, eso es correcto y es muy cierto. Además, esperamos que las nuevas condiciones de vida del trabajador en su hogar, donde además de responder por las cargas laborales, está muy pendiente del funcionamiento de su hogar, en algunos casos del cuidado de niños pequeños, ha llevado a una sobrecarga emocional muy importante. Sin duda alguna, y es muy cierto, esperamos un cuarto pico donde las afecciones mentales, por el encerramiento, por la combinación, por la falta de integración social, pueda empezar a presentar signos y síntomas que preocupan en el desarrollo de una sociedad. Que sin duda alguna, tal vez, no solo los trabajadores, sino especialmente los niños y adolescentes, se pueden afectar de una manera muy importante. Pues doctor, tenemos que hacer nuevamente una pausa. Hay otro asunto que tenemos también pendiente para tocar con usted en este programa y tiene que ver con los accidentes laborales. ¿Qué ha pasado con los accidentes laborales en pandemia? ¿Han incrementado? ¿Han disminuido? Ya vamos a hablar de eso porque antes queremos compartir la respuesta de ustedes a través de las redes sociales. Y es que Claudia Quiñones ha participado hoy. Tenía una lesión de meniscos, dice ella, y ligamento cruzado posterior. La posición de estar sentada más de 10 horas inflamó la rodilla, incrementando el dolor y tocó cirugía. Situaciones seguramente que se presentan de manera constante en medio de la pandemia, ahora que estamos haciendo trabajo en casa. Vamos a la pausa y ya seguimos. Volvemos a Más Salud en tus Manos y es que estamos revisando además también datos preocupantes respecto al incremento de las enfermedades laborales ahora en pandemia. Según una encuesta del DANE publicada en junio de 2020, los trabajadores manifestaron un incremento de sus labores en casa, justamente a causa del trabajo en casa. Pues son datos que nos preocupan, son datos que tenemos aquí en Más Salud en tus Manos y más datos con la encuesta que ustedes han respondido a través de nuestras redes sociales. Antes tenemos las palabras de Pablo Germán, dice: hipoacusia irreversible derivada del uso de manos libres, el uso de los audífonos. Y es que ahora, como estamos conectados todos los días de pronto a reuniones virtuales, usamos estos audífonos con un volumen exagerado y no nos estamos dando cuenta del daño que le estamos haciendo a nuestros oídos. Y a propósito de la encuesta, numeral encuesta, ¿ha presentado usted algún accidente o enfermedad laboral en medio de la pandemia? Numeral Más Salud en tus Manos. Sí, 13%, no 87%. Pues muy buenas noticias ustedes, nuestros televidentes que nos regalan hoy. Volvemos con nuestro invitado, volvemos con Luis Fernando Rincón. Él es médico laboral de seguridad y salud en el trabajo y con él estábamos hablando justamente de los accidentes laborales. ¿Han incrementado, han disminuido o ha habido unas situaciones que están mezclando algún accidente que hayamos tenido fuera del trabajo, pero que ahora que estamos vinculándonos a estas nuevas modalidades se han, digamos, que dañado en cuanto a su recuperación? Bien, muy amable por la pregunta, Paola, es muy interesante. Sí, en los 2 últimos años hemos visto una variación en la presentación de accidentes de trabajo. Si bien en el 2019 se presentaron cerca de 611.275 accidentes de trabajo, en el 2020 se reportaron solo 450.210, una reducción bien importante de cerca de 169.000 accidentes. Esa reducción se debió seguramente a 2 circunstancias especiales: el estar en casa, evitar los desplazamientos por orden y a causa del empleo al lugar de trabajo, y el de pronto estar en unos ambientes un poco más controlados disminuyó esa accidentalidad. Pero también el trabajador en casa ha aumentado el subregistro, no ha reportado todas las eventualidades que le han sucedido en el desarrollo de esas labores en su hogar. Igual que en la enfermedad laboral, tenemos que seguir haciendo esfuerzos muy importantes, y qué bueno el 28 de abril para recordar este día como un hito muy importante en la reducción de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Ahora bien,
Todo debe partir del autocuidado de cada trabajador, pero la idea en general es que todos debemos entrar dentro de este campo para la reducción de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Entonces, partamos también del hecho de que esta disminución probablemente se debe a un subregistro, a una falta de reporte, porque como estoy en casa, pues ¿cómo voy a decir que es una enfermedad laboral? Seguramente eso es lo que está en el imaginario de las personas. Pero además hay otro tipo de situaciones que a veces dicen, no, es que usted tiene que hacer pausas activas, que si le duele la espalda, que si le duele las manos, que abra las manos, mueva las muñecas, para evitar, digamos, que este tipo de enfermedades, el primer renglón que usted nos mencionaba al iniciar el programa, osteomusculares, ¿cierto? Que estaban en el primer renglón de enfermedades laborales. Pero también hay otra inquietud y pausas laborales como, si hago mi pausa es para ir a ayudar a mi hijo en la tarea, o si hago mi pausa es para ir a cocinar el almuerzo, o si hago mi pausa es porque estoy recibiendo un domicilio. Entonces, digamos que no hay tiempo. Ahí cómo funciona el tema de las enfermedades laborales y cómo justificar que lo que estoy viviendo es una enfermedad laboral. Bueno, qué buena la pregunta, muy interesante. Mire, es importante en el lugar de trabajo empezar a hacer actividades que ayuden a mejorar el ámbito y el desempeño de cada persona y le ayuden a conservar sus condiciones de salud. Hoy en día estamos hablando de tres conceptos muy interesantes: pausas activas, pausas pasivas y movimientos compensatorios. ¿De qué se trata? Las pausas activas es intentar y llevar a la realidad ejecutar actividades en los grupos musculares que han estado en reposo. Cuando estamos sentados mucho tiempo, hay músculos que están en reposo, necesitamos moverlos, necesitamos hacer pausa activa. Y una pausa activa se lleva solo unos pocos minutos o tal vez hasta segundos para poner en actividad esas estructuras musculares. Luego pausas pasivas, aquellos grupos musculares que están ejecutando acciones repetidas, darles reposo. Y luego movimientos compensatorios, activar músculos que han estado en una actividad determinada en los movimientos contrarios para aumentar su relajación. Podemos aprovechar los espacios de casa. Algunas empresas lo hacen a través de apps o de alguna imagen que llega por el computador, pero podemos aprender unos ejercicios muy sencillos que lleven a la relajación muscular, pero que también ayuden en la relajación mental, en el descanso, en el mejor estar del trabajador en su lugar de labor. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, además porque, bueno, pues resolvemos inquietudes respecto a cómo funciona una enfermedad laboral y a estas pausas. Usted estaba mencionando el tema de las pausas activas, pausas pasivas, y aquí nos empezamos a mover porque sí, efectivamente se nos olvida que hay que tener en cuenta también este tipo de ejercicios y de pausas para que igual nuestro cuerpo esté en bienestar y esté mejor. Doctor Fernando Rincón, docente de especialización de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y además médico laboral de seguridad y salud en el trabajo. Gracias por acompañarnos y si se quiere despedir con alguna conclusión para todos. Bien, la conclusión más importante es que estamos en un mundo laboral que es muy activo y competitivo y el ser humano es el motor y el capital más importante. Su integridad es fundamental. Pensemos no solo en lo laboral, sino en la repercusión social. Miren, el año pasado se reportaron algo más de 400 muertos en el ejercicio de sus labores, en el lugar de trabajo. Pensemos que más de 400 colombianos salieron de su casa a trabajar y no regresaron a ella. Pensemos que más de 400.000 personas salieron de su casa a trabajar y regresaron con alguna lesión. Y eso es una afectación no solo para el trabajador, para su núcleo social, para el desarrollo de su familia, para el desarrollo económico del país. Esto es competencia de todos. Si bien tenemos un ministerio que orienta normativamente unas actividades en empresas que desarrollan las actividades del sistema de gestión, unas administradoras de riesgo que hacen el aseguramiento, la responsabilidad es de todos. Y recordemos este día, 28 de abril, como un hito para iniciar cada uno desde su ambiente la prevención y el mejor estar en su lugar de trabajo. Pues doctor, con muchas palabras interesantes, usted despide hoy nuestro programa en Más Salud en tus Manos. Gracias por acompañarnos. No, con todo gusto y siempre a tus órdenes. Buen día, Paola. Buen día. La prevención, por supuesto, para todos. Prevención no solo que tiene que ver con el tema laboral, sino ahora que estamos con esta pandemia, con estos nuevos registros tan tristes, tan complicados para tantas familias. Salud especial para quienes están recuperando, quienes han perdido a un ser querido. Ánimo, esto tiene que pasar pronto. Cuidado, todos tenemos que tenerlo.
seguirnos cuidando, sí, con el tapabocas, lavado de manos, distanciamiento físico. Y respecto a las enfermedades laborales, hay que tratar de buscar espacios laborales seguros, saludables y decentes. Esas son las 3 prioridades. Gracias por acompañarnos.